Amén. Bienvenidos a quienes nos están viendo por internet. Si yo preguntara, ¿queremos la bendición de Dios? Claro que todos diremos un fuerte sí, un fuerte amén. Todos queremos la bendición de Dios. Entonces, para eso debemos estar comprometidos con Dios en primer lugar, pero también ser responsables con nuestra iglesia, que es nuestra casa espiritual, que es nuestra familia espiritual. Bendito sea Dios. Y vuelvo a leer lo que leí el primer domingo de este mes. Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2 y luego el 6. ¿Qué es la fe? Fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto, me encanta esta versión, es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Los hombres de Dios de antaño se destacaban por la fe que tenían. Por fe en la palabra de Dios, sabemos que la Tierra, los planetas, las estrellas y el universo entero surgieron por mandato de Dios. Y que surgieron de la nada. Donde no había nada, con la palabra de autoridad de Dios se formaron todas estas cosas. Verso 6, sin fe uno no puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Sin duda que la fe nos ayuda en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar, nuestra vida cristiana, pase lo que pase alrededor nuestro. Sabemos que somos humanos. Y lo decía el martes a los hermanos que estaban ahí, siendo bien sincero y pidiendo oración por mí, para que siguieran orando por mí. Y también lo digo hoy, queridos, apoyemos la iglesia y apoyen a su pastor en oración. Pero también debemos apoyar la obra del Señor participando de nuestras reuniones. Muchas veces, porque somos humanos, vuelvo a repetir, la fe quiere flaquear frente a los problemas, las dificultades, frente a las adversidades que encontramos en la vida, frente a las enfermedades, etcétera, etcétera. Y por ahí nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, o por ahí hasta nos sentimos desilusionados. Pero tenemos que tener en claro, queridos, que nuestra vida cristiana no es como se dice en un andar sobre pétalos de rosas. Por algo la Biblia nos habla de dos caminos. Un camino ancho, espacioso, y un camino angosto. Y vamos a hablar un poquito de eso. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, al cielo solo se puede entrar por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino, aunque no le gusta a la gente escuchar esto, que conducen al infierno. Porque hay un cielo y hay un infierno. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Guste o no guste escucharlo. Hoy parece que todo tiene que ser light, o sea, ni muy ni tan. Pero la Biblia es clara. La Biblia nos habla de un cielo y la Biblia nos habla de un infierno. La Biblia nos habla de un camino angosto y la Biblia nos habla de un camino ancho. Sigo leyendo. Ancha es la puerta y espacioso el camino que conducen al infierno. Por eso millones de personas las prefieren. En cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y muy pocas personas los hallan. El camino angosto y el camino ancho. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí.
O sea, el camino ancho, digamos, para hacerlo bien sencillo y bien claro, el camino ancho dice, haz lo que quieras y vive como quieras. Y eso es lo que estamos viendo cada vez más en este mundo. País tras país tomando decisiones que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Es caminar por el camino ancho. Haz como quieras, vive como quieras, todo está bien. Pero el que quiera andar por el camino ancho no puede contar con la bendición de Dios. No puede contar con la bendición de Dios. Y el final de aquel que quiera caminar por el camino ancho, sea vive como quiera, sea lo que quieres, su final será triste, su final será trágico. Mientras que el camino angosto, que se llama Jesús, en primer lugar es el único camino que nos lleva a Dios. Y también es el único camino en el cual podemos contar con la bendición de Dios. Y es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Ahora, en ese camino angosto que tú y yo como cristianos hemos decidido caminar, y si hay quienes nos están siguiendo y aún no han entrado por este camino angosto, queremos invitarles a entrar por este camino angosto, entregando la vida en las manos de Jesús. Pero en ese camino angosto debemos recordar que hay momentos de desierto en nuestra vida, que hay piedras que nos quieren hacer tropezar y muchas veces aún hasta caer, donde hay espinas y cardos que de una o de otra manera nos quieren lastimar, nos quieren herir, donde tenemos un enemigo que la Biblia lo llama el león rugiente, que anda alrededor de aquellos que caminamos por el camino angosto buscando a quien devorar. Porque los que andan por el camino ancho, haciendo lo que quieren y viviendo como quieren, no hay problema, ya están en sus manos. Pero aquellos que andamos por el camino angosto, pase lo que pase, vengan las dificultades, vengan las pruebas, vengan las luchas, vengan las enfermedades, decimos yo quiero seguir caminando por el camino angosto, ese camino que se llama Jesús. Para ellos, para nosotros, debemos saber que el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, buscando a quien golpear, buscando a quien herir. Pero el caminar de cristiano es también un caminar en la fe. Es un camino de fe. Es un camino de fe y de confianza en ese Dios que nos ha adoptado como hijos y como hijas. Dice Juan capítulo 1, verso 2, hablando de Jesús, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder. En otra versión dice, les concedió el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como lo decimos más de una vez, todos somos creación de Dios. Solo Dios puede dar vida. Entonces, el que tiene vida es creación de Dios. Pero a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les concedió el derecho de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron nacieron de nuevo. Desde luego sigue diciendo, este no es un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Somos hijos e hijas de Dios, adoptados por Dios, por su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él que nos ha adoptado como hijos, como un buen padre que es. Así como debemos tener en cuenta que nuestro caminar es por un camino angosto, que nuestro caminar muchas veces es por un desierto lleno de piedras, lleno de espinas y cardos, pero también debemos tener en cuenta que como hijos e hijas de Dios, Él es un buen Padre.
Él es un buen padre, aleluya. Hay quienes han tenido buenos padres humanos y quienes tienen una mala imagen de un padre. Y entonces quizás cueste entender esa imagen de Dios como un buen padre. Como un padre que nos ama, como cantábamos. Un padre que nos cuida, un padre que nos protege, un padre que camina con nosotros, aleluya. Un padre que nos ayuda a caminar en sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero amados, en ese caminar de la vida cristiana tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar muchas veces. Tenemos que ser responsables y comprometidos con Dios. El apóstol Pablo usa la figura de un deportista. Usa la figura ahí en Corintios de un atleta. El apóstol Pablo usa, estando en Corinto, algo que la gente conocía bien, ya que se dice que los Juegos Olímpicos comenzaron en Grecia y cada 3 años en la ciudad de Corinto justamente se comenzaron a celebrar los Juegos Olímpicos. Entonces Pablo toma eso que la gente conocía bien y les empieza a hablar sobre la vida de un atleta. Y entonces el apóstol Pablo les dice a los corintios lo siguiente: en una carrera varios son los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran para ganar. Para ganar en una competencia, uno tiene que abstenerse de cualquier cosa que le impida estar en las mejores condiciones físicas. Sin embargo, un atleta se esfuerza para ganar una simple cinta azul o una copa de plata, mientras que nosotros nos esforzamos para obtener un premio que jamás se desvanecerá. Aleluya. Un deportista que quiere triunfar se esfuerza al máximo. Un deportista que quiere triunfar se entrena y se abstiene, se priva de cosas que quizás no son malas para cualquier persona, pero para él como atleta no son cosas sanas para su cuerpo, para poder correr la carrera o hacer el deporte que están haciendo. Y entonces tiene que privarse de cosas que otros comen o toman o hacen. Y por eso me acordaba de las palabras del apóstol Pablo cuando dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El atleta, para tener un buen estado físico, se somete a la disciplina de lo que está haciendo, del deporte que esté haciendo. Es responsable y se compromete con el equipo que lo tiene para correr esa carrera. Y si corre algo más importante, se compromete con su país a hacer lo que tiene que hacer, a esforzarse para no llegar y pasar vergüenza, sino que hacer lo mejor que puede hacer. No puede tomar su deporte en forma liviana. Como se dice vulgarmente, tiene que transpirar la camiseta para lograr lo que quiere lograr. No puede ser un flojo que ante cualquier dificultad se echa para atrás. El apóstol Pablo utiliza la figura del atleta entonces para hacer entender a los corintios cómo es y cómo debe ser la vida del cristiano. Y con todas estas cosas que les he dicho, ustedes entienden que la figura del atleta ahora la he querido llevar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de esforzarnos para conseguir llegar a obtener esa corona de la vida de la cual la Biblia nos habla, de tener que quizás dejar de lado cosas, como dije, que son lícitas pero no nos convienen en nuestro caminar con el Señor. Y termino con otro texto del escritor a los Hebreos.
En el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, leímos los primeros versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego empieza a hablar de un montón de casos que algunos llaman los héroes de la fe. Y pues podemos leer todo el capítulo, héroes de la fe, hombres y mujeres que lograron grandes cosas porque tuvieron fe, porque creyeron en Dios. Porque le creyeron a Dios, le creyeron a la palabra, no solo que creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios, le creyeron a las palabras de Dios, le creyeron a las promesas de Dios y por eso obtuvieron grandes victorias. Y entonces, en el capítulo 11 vemos toda esa lista de héroes de la fe, hombres y mujeres que lograron cosas tremendas. Y entonces sigue el capítulo 12. Por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contemplan desde las graderías, dice esta versión. Entonces yo me imaginaba en el camino angosto, yo corriendo la carrera de fe, y a nuestro alrededor, en las galerías, en las gradas, un montón de hombres y mujeres de fe que lograron cosas tremendas, mirándonos, apoyándonos y diciendo: sigue corriendo, no te quedes, no eches para atrás, sigue para adelante. Porque ese es el ejemplo que nos da Moisés, que nos da Josué, que nos da Abraham, que nos dan una cantidad de héroes, hombres y mujeres de fe. Por cuanto un número, me encanta esta versión, por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contemplan desde las graderías, dice: despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad o que nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer. Yo pensaba, a veces pensamos en pecados que pueden hacernos caer en el camino, en cosas violentas como robar, como matar, como adulterar o cosas por el estilo, pero a veces hay pequeñas cosas que quieren enredarnos nuestros pies para que tropecemos en el camino, para que caigamos. Cosas que a veces la vemos como cosas pequeñas, esto no es nada, pero son cosas pequeñas que quieren venir y enredar nuestros pies para que tropecemos y para que caigamos en el camino. Y eso es lo que el apóstol dice, bueno, algunos dicen que es el apóstol Pablo que lo escribió, pero no dice. Muchos o la mayoría piensan que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, pero mejor decimos el escritor a los hebreos. Dice especialmente esos pecados que con tanta facilidad, o sea, si yo fuera a cometer un adulterio no sería con tanta facilidad, pero cosas, una mentirita piadosa como le llamamos para salir del paso, que no es piadosa ni mentirita, o es verdad o es mentira, no hay otra cosa intermedia, pero a veces para salir del paso, bueno, pero puede ser algo que empiece a enlazar nuestros pies y que nos haga caer. Como puede haber otras tantas cosas, ¿verdad? Y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Corramos con paciencia. Hermano y hermana, tú y yo en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar por el camino angosto, ¿cuántas veces tenemos que tener paciencia? Paciencia. Por algo la Biblia nos dice: la paciencia os es necesaria. No es que si la tienen o no la tienen, no importa. La paciencia os es necesaria. La paciencia. Podría decir un montón de cosas, pero quizás simplemente la paciencia para cuando nos enfrentamos con algo, no contestar mal. No contestar mal por mal. No ojo por ojo y diente por diente, porque eso ya pasó, ¿verdad? Paciencia. Tener la paciencia que Dios quiere que tengamos para correr esta carrera de fe que nos hemos propuesto. Paciencia. Otra versión, o la versión de Reina Valera, dice perseverancia,
Qué importante es tener perseverancia en nuestro caminar cristiano. Perseverancia. Perseverar a pesar de todas las cosas. ¿Cuánta gente se enfrentan con problemas, con murallas enfrente y da vuelta atrás? No perseveran en el camino. Por eso el apóstol dice: hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. Mantengamos fijos los ojos en Jesús. Mantengamos fijos los ojos en Jesús. Aleluya. Paciencia, perseverancia, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Ese ayudador, ese consolador, esa persona que está con nosotros y en nosotros, y que aún en los momentos más difíciles es cuando más quiere acercarse a nosotros, quiere abrazarnos, quiere ayudarnos. La Biblia dice: no es con ejército ni con espada, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y lo último que Él dice es: puestos los ojos en Jesús. Si miramos fijamente a Jesús, nos olvidamos un poquito de las cosas que están a nuestro alrededor en el camino angosto. Puestos los ojos en Jesús. Y hemos hablado de la fe durante este mes bastante. Y justamente dice Jesús: el autor de la fe y el consumador de la fe. Aleluya. Queridos, ante las pruebas, las luchas, las tentaciones, los problemas, las dificultades, las enfermedades, los desánimos, los desalientos, tenemos que decidir algunas cosas. La primera, creerle a Dios. Creerle a Dios. Lo decía hace un rato, no solo creer en Dios, pero creerle a Dios. Creer su palabra, creer sus promesas, creer que lo que Él nos dice en este libro sagrado es verdad y es para cada uno de nosotros. Creerle a Dios y caminar nuestra vida cristiana con fe y en fe. En segundo lugar, no volvernos atrás. No volvernos atrás. El mismo escritor a los Hebreos escribe algo bien lindo, bien interesante. Dice: los que por fe han sido aceptos ante Dios, por fe han de vivir. Si no confían en Él en todas las circunstancias de la vida, si se vuelven atrás, Dios no estará contento con ellos. Pero nosotros jamás nos hemos vuelto atrás, lo cual sería fatal. La otra versión dice: por lo cual nosotros, o porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos a decírselo al diablo, al enemigo, a los demonios, a quien sea. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y si miramos atrás, como alguien dijo, solo miramos para ver de dónde nos sacó Dios. Pero si no, mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Y por más que vengan las pruebas y las dificultades, las tentaciones y los momentos difíciles, no echar para atrás, sino seguir caminando. Y aunque caminamos despacito como una tortuga, pero caminemos hacia adelante. Vendrá el momento que vendrán las fuerzas del Señor y saldremos corriendo como galgos. Pero lo importante es avanzar. Despacio o más ligero, pero avanzar. No detenernos y menos dar pasos atrás. Nosotros jamás nos hemos vuelto atrás, lo cual sería fatal. Por el contrario, nuestra fe en Él garantiza la salvación de nuestras almas. Lo primero entonces, creerle a Dios. Lo segundo, no volvernos atrás. Y lo tercero, rendirnos y consagrarnos más a Dios. Rendirnos y consagrarnos más a Dios. Y servirle con todas nuestras fuerzas. De la manera que Él nos permita servirle. En las fuerzas que cada uno tiene y que cada uno recibe del Señor.
En este momento le estamos sirviendo con nuestro proyecto Código de la Vida. Y no es más difícil que escuchar a alguien hablar castellano y decirle, permiso, quiero entregarte esta tarjeta. Y para eso no hay que ser un héroe de la fe, que lucha contra los fuegos y contra los Goliat. O sea, permiso, quiero entregarte esta tarjeta. Y si quieres agregarle un poquito más, que Dios te bendiga. Y si preguntan algo, le contestamos. Pero servirle como Él quiere que le sirvamos y servirle con todas nuestras fuerzas. Porque de esa manera, queridos, agradaremos a Dios y Él nos dará su bendición. Amén.